Muy apreciada iglesia, somos la Visión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Esto es lo que somos y lo que hacemos como pueblo de Dios, con lo que estamos comprometidos como el pueblo del Señor. Expandiendo el evangelio, mis hermanos, en todas nuestras posibilidades, expandiendo el evangelio al mundo y muy concretamente desde nuestra región, desde nuestro lugar, desde nuestro país. Al punto que incluso las predicaciones son grabadas y también son subidas al canal de YouTube con ese fin de que otras personas tengan acceso posteriormente a nuestra predicación, porque ese es precisamente el compromiso que tenemos, mis hermanos, de la expansión del evangelio en el mundo. Así que, mis hermanos, abran su Biblia en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Y luego capítulo 4, versículos del 1 al 16. ¿Ya? Capítulo 2, versículos 11 al 22. Y capítulo 4, versículos del 1 al 16. Mis hermanos, y dice así la bendita palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios, como nos dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Y Él os dio vida a vosotros cuando... Permítanme, hermanos, capítulo 2, versículos 11 al 22. Nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y pasemos al capítulo 4, versículos del 1 al 16. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Señor, te pedimos nuevamente, después de haber leído el texto, que tú, Señor, nos asistas para llegar a una mayor comprensión. Señor, hemos leído lo mejor que podemos, pero, Señor, reconocemos que también necesitamos profundizar, clarificar, Señor, y poder identificar la lección preciosa que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, pues la ayuda para que pueda explicar bien, pero también para que mis hermanos puedan comprenderlo bien. Te lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos leído Efesios, pero en los dos últimos domingos estudiamos Juan 17. ¿Cuál es la intención de estudiar Juan
17 y la intención de estudiar Efesios, especialmente estos textos que hemos leído. La intención es saber qué enseña el Señor con respecto a la unidad de la iglesia. Esa es la intención de nuestro estudio. La unidad de la iglesia. ¿Por qué la unidad de la iglesia? Bueno, como les he mencionado antes, nosotros somos una iglesia con un enfoque específicamente misionero. Misionero desde la perspectiva de que cada uno de los miembros es un misionero. Algunos sectores cristianos, algunos teólogos limitan que la misión es exclusivamente transcultural. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ellos piensan que solo se cataloga a un misionero como tal si éste deja su país, si éste deja su lugar y va y se ubica en otra cultura. Entonces, para ellos, solamente una parte de cristianos es misionero, aquel que deja su país. En lo personal, mis hermanos, no comparto esa postura, porque Mateo 28 y Hechos 1:8 y desde luego otros pasajes, pero esos dos pasajes para mí se constituyen en la bandera de todo creyente, de todo cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo somos misioneros aquí en la cuadra, en el barrio, en la universidad, en el deporte, en todos los lugares donde usted y yo nos movemos, somos misioneros. Hemos recibido la orden del Señor de manera directa de llevar el precioso evangelio de Cristo. Entonces, por esa razón, venimos intencionalmente con un programa de preparación, de entrenamiento a la iglesia del Señor a las 9 de la mañana, con un primer estudio que tiene que ver específicamente con la capacidad para discipular, para influenciar con el evangelio en nuestra comunidad. Ahí tenemos un primer aspecto del programa de capacitación para la iglesia. Pero también hemos estudiado Mateo, el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo hemos considerado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey máximo y también la expansión de su reino. Llegamos al capítulo 13, donde estudiamos las parábolas que allí aparecen y donde se nos muestra qué es el reino y cómo se expande el reino. Particularmente, como les he dicho, fui bendecido ampliamente por varias de estas parábolas, por no decir que todas, pero hay 2 o 3 tan específicas que tienen que ver, hermanos, con nuestro trabajo, como es la semilla del grano de mostaza y como es también los 4 terrenos donde cae la semilla: sobre el camino, sobre pedregales, sobre espinos y también sobre tierra fértil. Y eso me ha bendecido mucho, porque me indica que la predicación del evangelio en el mundo, así parezca que no tiene efecto, porque no se vea de pronto mucha gente yendo a las iglesias, la palabra está haciendo el trabajo para lo cual fue enviada. Habiendo terminado entonces capítulo 13 de Mateo, hicimos un paréntesis ahí para mirar qué otro aspecto es importante y esencial
para el cumplimiento de la obra misionera en el mundo por parte de la iglesia. Y ese aspecto se llama la unidad de la iglesia. Queridos hermanos, queridas hermanas, si la iglesia no comprende lo que es la unidad de la iglesia, nos vamos a quedar cortos en el avance del evangelio en el mundo. Es por eso, mis hermanos, que concentramos nuestra atención en Juan 17, donde vemos la oración preciosa de nuestro Señor, lo que se conoce como la oración sacerdotal de nuestro Señor, y donde Él, hermanos, específicamente en 3 o 4 textos nos muestra cómo Él está orando por la unidad de la iglesia. Y cómo de manera específica Él dice estas palabras: para que el mundo crea que tú me enviaste. Específicamente, hermanos, en su oración, el Señor lo dice así: para que el mundo crea que tú me enviaste. Si colocamos esas palabras, las aplicamos a nosotros hoy como iglesia, mis hermanos, una iglesia fraccionada, una iglesia dividida, una iglesia convertida en especie de islas, es una iglesia, mis hermanos, que no va a poder avanzar en la predicación del evangelio en el mundo, porque el Señor nos está indicando con claridad que la unidad de la iglesia es necesaria para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, mis hermanos, habiendo estudiado, habiendo considerado el capítulo 17 de Juan, hoy, a partir de hoy, vamos a considerar la unidad de la iglesia desde la perspectiva de Efesios. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo por medio de Pablo en esta epístola sobre la unidad? Mis hermanos, voy a colocar en contexto esta epístola. Es decir, voy a ampliar todo el cuadro de esta epístola para que podamos nosotros acercarnos a lo específico y poder comprender entonces la enseñanza de la unidad de la iglesia. Mis hermanos, la epístola a los Efesios, y les pido que miren por favor allá esas manos sosteniendo la tierra. Esas manos sosteniendo la tierra tiene como fin visualizar la unidad de la iglesia y la participación de toda la iglesia en las misiones como tal. Entonces, ese es el objetivo de tener esa imagen allí en pantalla, que ustedes puedan ir asociando, ir comprendiendo un poco mejor. Mis hermanos, la epístola, la carta de Pablo escrita a la iglesia en Éfeso, se considera la epístola llamada la más divina composición del hombre. Se considera la esencia refinada de la religión cristiana. Se considera el compendio de mayor autoridad y más acabado de la fe cristiana. Hermanos, cuando miremos Efesios, necesitamos considerar cómo se inicia el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Entonces, paso a mostrarles en orden el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Bueno, cuando miramos Hechos 18, versículo 18 al 21, solamente voy a mencionar, no voy a leer, solamente voy a mencionar
nos encontramos la primera visita del apóstol Pablo a Éfeso. Hechos 18, versículo 18 al 21. Nos encontramos la segunda visita de Pablo a la ciudad de Éfeso en el capítulo 19, versículos del 2 al 7 de Hechos también. Pablo continuó un trabajo, por cierto, muy exitoso allá en la ciudad de Éfeso. Lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículos del 9 al 22. La continuación del trabajo tan exitoso del apóstol Pablo allí. En Hechos 19, versículo 23 al 41, solamente estoy mencionando, mis hermanos, porque lo que deseo es ampliar el panorama de la epístola para que podamos comprender mejor el aspecto que estamos estudiando de la unidad. Bien, en Hechos 19, versículos 23 al 41, nos encontramos con el conflicto que Pablo tuvo con los plateros. ¿Se acuerdan? Que se enojaron mucho porque él está diciendo que no son dioses las imágenes que se habían inventado, y había un comercio allá, había un gran tráfico de imágenes, de venta de imágenes, y cómo el negocio se vino a tierra. Y entonces esta gente le armó una revolución tremenda a Pablo por la predicación del evangelio. Lo vemos ahí en Hechos 19, versículos 23 al 41. Ya en Hechos 20, versículos 17 al 35, nos encontramos, mis hermanos, con aquel discurso tan famoso cuando él convoca a los ancianos de Éfeso. Él va para Jerusalén, Pablo va para Jerusalén, llegan al puerto que se llama Mileto. Mientras que el barco descarga allí, él hace llamar a los ancianos y les da unas últimas instrucciones. Y dentro de esas instrucciones, él les dice que deben velar por ellos y por todo el rebaño. Les da instrucciones de que seguramente no lo van a volver a ver más. Él va para Jerusalén. Esto ya es parte de, llamémoslo así, del tercer viaje misionero, pero ya él no regresa otra vez, porque es ahí cuando él llega a Jerusalén, es capturado y básicamente enviado a prisión. Entonces, él les da unas últimas instrucciones a los ancianos. Eso lo vemos en Hechos 20, 17 al 35. Eso para mirar, mis hermanos, el ministerio de Pablo en Éfeso y cómo inició. Bien, en segundo lugar, veamos ya propiamente la epístola, es decir, la carta como tal. Bueno, definitivamente, cuando vemos la epístola, mis hermanos, consideramos definitivamente que su autoría es Pablo. Pablo fue quien escribió la carta a los Efesios. La fecha aproximada, según los estudiosos, es que fue escrita entre el año 61 y 63 después de Cristo. Se escribió esta carta a los Efesios. Pablo está preso en el momento que escribe la carta. Él está en prisión. Mis hermanos, ¿cuál fue el propósito de escribir esta carta? Tenemos tres propósitos esenciales, 3 o 4 propósitos esenciales. El primero, para escribir esta carta, Pablo escribe esta carta con el fin de expresar a los creyentes en Éfeso su íntima satisfacción por su fe centrada en Cristo. Pablo en prisión, su corazón arde de gozo por saber la fe que tenía la iglesia centrada en Cristo, y también por su amor para con todos los santos. Es lo que vemos en el capítulo 1 y versículo 15. Un segundo propósito para esta carta
está estrechamente vinculado con el describir la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia, mis hermanos. Una gracia que fue derramada sobre la iglesia como una gran bendición para el mundo, y que la iglesia pudiera glorificar a su Redentor. Hermanos, cuando leemos capítulo 1, los primeros 13, 14 versículos de la epístola, usted se queda asombrado, asombrada de la revelación que Dios hace ahí acerca de la iglesia, acerca de lo que es la iglesia del Señor, acerca de lo que significamos usted y yo para nuestro Dios. Usted lo lee ahí en el capítulo 1, versículos 13 al 14, versículos del 1 al 13, y usted se queda asombrado de la hermosura de lo que hay allí. Pero hay un tercer propósito, mis hermanos, con esta carta. Hermanos, el apóstol quería establecer un contraste entre el imperio romano, del cual era prisionero, y la iglesia. La diferencia que hay entre el imperio romano, que en ese momento gobernaba y que tenía el dominio del mundo en ese momento, y lo que es la iglesia. Lo que era en ese momento el emperador romano como el Señor, como el supremo gobernante, y lo que es Cristo como el supremo gobernante de su iglesia. Ese es otro propósito de escribir esta carta. Así que, hermanos, creo que se va ampliando nuestra percepción, nuestra emoción también, para llegar a los detalles de los textos que hemos leído. Pero, hermanos, como reformados que somos, y por lo tanto con una gran responsabilidad frente a la predicación de la palabra, el respeto que tenemos por la palabra, que no podemos abordar la Biblia como abordando la prensa, como una revista, como un libro de cuentos. No, el gran respeto que tenemos por la palabra de Dios, mis hermanos, es que hacemos todo este preámbulo para comprender mejor qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en el texto. Mis hermanos, tenemos que reconocer también que la epístola tiene un marco histórico. Es decir, ¿qué estaba sucediendo hace 2000 años atrás cuando esta carta fue escrita? ¿Qué estaba sucediendo a nivel político, geográfico, religioso? Y todo el contexto en el que se escribió la carta. Bueno, hermanos, no voy a ampliar demasiado, pero sí voy a mencionar algunos aspectos importantes para nuestra predicación, nuestro estudio de estos textos en los próximos domingos. Mis hermanos, los judíos convertidos a inicios de la iglesia primitiva, cuando estos judíos se convirtieron al cristianismo, mis hermanos, ellos se inclinaban a ser muy exclusivos. Ellos se inclinaban a separarse de los hermanos gentiles. Es decir, nosotros pertenecemos al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Nosotros no somos de nacionalidad hebrea o judía.
Entonces, en la Biblia se nos designa como gentiles. Nosotros somos cristianos gentiles, ¿ya? No es que seamos cristianos de segunda, no, no, no. Nosotros somos cristianos gentiles, porque no somos judíos, para que nos quede bien clarito ese aspecto. Entonces, ¿qué sucedía? Los judíos que se convirtieron al cristianismo, ellos se veían a sí mismos como de sexta categoría, de estrato 6 hasta el 10 por allá, ¿cierto? Y menospreciaban a los creyentes gentiles. O sea, nos tenían a nosotros en segundo lugar, en tercer lugar y en cuarto lugar. De manera que, mis hermanos, la situación en la iglesia en Éfeso pudo haber motivado al apóstol a escribir esta carta, donde la idea fundamental es la unidad cristiana. Yo creo que ya podría parar aquí y a ustedes les quedaría prácticamente claro hasta este momento por qué se escribió Efesios. Al decirles lo que sucedía con los cristianos judíos y gentiles, entonces ya ustedes saben para dónde voy con el tema, ¿cierto? Ya saben para dónde voy. Que tal iglesia está allá y nosotros aquí no queremos saber nada de ellos allá. ¿Cómo? Que nuestra iglesia se llama tal y tal y tal, y aquella otra que está allá se llama tal y tal, y aquella otra se llama tal y tal. Y hacemos énfasis especial en eso. Estamos convirtiéndonos o pareciéndonos más bien ¿a quién? A los judíos. Estaríamos entonces diciendo que nosotros somos de primera categoría, que somos lo mejorcito. Hermanos, a eso le estoy apuntando y vamos a verlo por la Biblia de una manera muy específica. Mis hermanos, un breve resumen de Efesios. ¿Cómo aparece estructurada la epístola? Cuando usted se vaya a acercar a estudiar Efesios, ¿usted con qué se va a encontrar? Usted se va a encontrar con lo siguiente. El tema entonces, para los que les gusta tomar nota, pero el tema que vemos entonces en Efesios es la iglesia gloriosa. Ese es el tema que te encuentras. La iglesia gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Te lo encuentras en el capítulo 1, versículos del 1 al 13. Cuando lees esos versículos, te das cuenta de la hermosura que es la iglesia. Ahora, podría ser de más que yo diga esto, pero para quien todavía no tenga una comprensión clara de lo que es la iglesia, recuerda que la iglesia somos nosotros. La iglesia no son los adobes. La iglesia no es la capilla, no, hermanos. No es el local donde nos congregamos. Cuando decimos, por ejemplo, ay, tengo que ir a la iglesia, voy para la iglesia, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al lugar o a la comunidad de hermanos que se reúnen? Ahí tenemos que distinguir. ¿Te estás refiriendo al lugar, a la capilla, los adobes, o a la comunidad, a la asamblea de los hermanos que se reúnen allí? Entonces ahí tenemos que tener claridad en ese sentido. Muy bien. Mis hermanos, en el capítulo 1 de la epístola te vas a encontrar con que la iglesia posee un fundamento eterno.
un fundamento eterno. ¿Quién será ese fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento eterno. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta de que la iglesia es eterna. ¿Por qué eterna? Porque tiene un fundamento eterno. El fundamento eterno es Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron los discípulos a decir, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que cualquier profeta. Y luego el Señor se dirige a ellos directamente al grupo, al pequeño grupo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Fue cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, el Señor da mucha información ahí, en esas poquitas palabras. Da mucha información. Y dice, y las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella. Desde luego, si la muerte no puede prevalecer sobre la iglesia, quiere decir entonces que la iglesia es eterna. Pero ¿qué más dice el Señor ahí? Que Él edificará su iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Y Él está diciendo, yo la voy a edificar. Cuando hablamos de edificar, se nos viene a la mente adobito por adobito, adobito por adobito. Nosotros somos piedras vivas, dice Primera de Pedro, somos piedras vivas. Entonces Él nos está edificando a nosotros. Es el trabajo del Señor. Por eso es que la iglesia es tan bella. Por eso es que la iglesia es tan importante. Tú y yo somos muy importantes para el Señor. Antes no valíamos nada porque éramos enemigos de Dios, pero hoy tú y yo tenemos un valor al punto que somos la novia, somos la prometida de Cristo y estamos esperando al novio que es Cristo, que viene por la novia que es su iglesia. Hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Pueden pensar ustedes un poquito en esto. Si somos la novia, entonces, ¿cómo estamos nosotros en el corazón de Cristo? Si somos la novia, ¿cierto? ¿Cómo es el afecto de nuestro novio, que es Cristo, sobre nosotros? ¿Cómo es su amor? Al punto, mis hermanos, que podemos pensar que Él dio su vida por la novia. Él entregó su vida. Él fue a la cruz por su novia, que es la iglesia. Hermanos, la iglesia es gloriosa. La iglesia tiene un fundamento eterno. Pero también en el capítulo 2 te encontrarás con que la iglesia es universal en su propósito. Es decir, el Señor no dio una instrucción para su iglesia a nosotros aquí en París o en la América o en Bello, en el resto de Medellín. El Señor no dio un propósito diferente. No, Señor. El Señor le dio el mismo propósito a su iglesia porque es universal. ¿Cuántas cabezas hay en la iglesia? ¿Cuántas cabezas tiene la iglesia? Una sola. ¿Quién es? Cristo. Si solamente hay una sola cabeza, podrán haber distintos cuerpos.
varios cuerpos. No. No. Muy bien. La iglesia, mis hermanos, es universal en su propósito. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelantico, pero que ya leímos, la iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles. No hay otra población, no hay otros componentes de la iglesia. Judíos y gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros, ¿cierto? Creyentes a Cristo, creyentes en Cristo. Entonces, por eso la iglesia tiene un propósito universal. Por eso no puede haber brechas. Ay, no, usted es judío, cristiano, entonces usted se reúne allá. Usted es judío, usted es creyente gentil, o sea que no es judío, usted se reúne allá y no tenemos cuentas entre nosotros. Ay, no, usted vive en un estrato 6, 4, 3 y usted vive en un estrato 1, 0, 1, 2, entonces no tenemos cuentas entre usted y yo. Eso es diabólico. Pensar así es del demonio. No es del Señor. En el capítulo 3 te encontrarás con que la iglesia es luminosa en su meta. La iglesia en respecto a la meta muestra, ilumina, dice a fin de que ahora los principados y las autoridades en los lugares celestiales sea dado a conocer por medio de la iglesia la incandescente sabiduría de Dios y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta toda la plenitud de Dios. Capítulo 3, versículos 10 y 19. La iglesia, hermanos, ilumina todo. La iglesia muestra la gloria de Dios. Si queremos ver la hermosura de Dios, veamos su iglesia. Pero pastor, pero entonces tiene que ser una iglesia muy madura, porque pues todavía tenemos muchas expresiones de carnalidad, no somos tan piadosos. Bueno, sí, tienes razón. Estamos en ese proceso, pero cuando tú lees el principio de la epístola, de las varias epístolas, Pablo nos trata de los santos. Somos los santos. ¿Por qué somos los santos y por qué somos tan bellos y tan hermosos para el Señor? Porque Él nos ve a través de los ojos de quién. ¿A través de qué? ¿De quién? De Cristo. Él no nos ve a nosotros de manera directa. Él ve a Cristo en nosotros. Por eso somos muy bellos para el Señor. Nosotros somos muy hermosos para el Señor. ¿Por qué? Porque Él ve a Cristo en nosotros. Mis hermanos, la iglesia también en el capítulo 4, versículos del 1 al 16, es orgánica en su unidad. Es orgánica en su unidad. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, hermanos, en medio de su diversidad, somos de diferentes lugares, de diferentes pueblos, con caracteres distintos. Unos vemos las cosas de una manera, los otros ven las cosas de otra manera. Los unos de pronto tienen mayor paciencia, otros menos paciencia. Eso es la diversidad. Pero, mis hermanos, ese crecimiento que estamos teniendo todos
Ese crecimiento está siendo dado ¿en quién? En Cristo. Todos estamos creciendo en Cristo. Todos. Por tanto, yo, el prisionero en el Señor, os suplico que haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad impartida por el Espíritu mediante el vínculo que es la paz, para que ya no seamos niños fluctuantes, aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo, en las cosas, en Él, en Cristo, que es la cabeza. Capítulo 4, versículos 1, 3, 14 y 15. Pero la iglesia, mis hermanos, es gloriosa en su renovación. La iglesia es gloriosa en su renovación. ¿Qué queremos decir con esto? Con respecto a vuestra pasada manera de vivir, debéis vosotros despojaros del viejo hombre y ser renovados en el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Su iglesia, la iglesia de Cristo, entonces es gloriosa en su renovación. Capítulo 4, versículos 22 al 24. Mis hermanos, creo que con esta introducción a la epístola podemos nosotros quedar preparados para lo que viene. Hicimos un bosquejo general de lo que aparece y cómo aparece la iglesia en Efesios. Hemos hablado de algunos aspectos específicos, como es de manera concreta la unidad entre judíos y gentiles. Y voy a terminar, mis hermanos, presentando unos aspectos de tipo cultural, según algunos textos en Efesios. Algunos aspectos de tipo cultural. Para quienes están siguiéndonos en las notas, voy a tocar el punto D. El punto D. Desarrollamos el punto A, punto B, punto C. Voy a abordar el punto D y vamos a quedarnos ahí. Nos vamos a quedar ahí para el próximo domingo en la voluntad del Señor. Algunos aspectos de tipo cultural que aparecen en el texto y que nos son necesarios considerarlos para poder entender en mayor medida por qué Pablo escribe lo que escribe. Bien. Por ejemplo, en capítulo 1, versículos 13 al 14, Pablo escribe estos versículos, mis hermanos, porque él incluye para los creyentes en Cristo 11 términos que se empleaban para Israel en el Antiguo Testamento. Hermanos, aparecen en los primeros versículos 3 al 14, 11 términos que se empleaban para Israel en el Antiguo Testamento, dado que en la iglesia de Éfeso había tanto judíos como gentiles con culturas diferentes. De manera que pudo haber tensiones de tipo étnico y cultural. ¿Se imaginan ustedes? Pongamos un ejemplo. Que es a la vez sencillo. Que en la iglesia tuviéramos tanto norteamericanos como colombianos. El asunto es que todos hablamos el mismo idioma, entonces nos entendemos. Pero eso no significa que no tengamos diferencias de tipo cultural, de tipo étnico.
¿cierto? De tipo cultural. Hermanos, la iglesia en Éfeso estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles, de manera que en la iglesia habían algunas tensiones, ¿cierto? Entonces voy a poner un ejemplo cualquiera de nosotros. Bueno, para nosotros, por ejemplo, somos muy afectivos. Nosotros somos muy afectivos y piqueros y todo. Y nos visitamos a la casa y bueno, y pasamos un tiempo muy agradable entre nosotros. Y si yo voy a ir a la casa de alguno de ustedes, pues no tengo tanto protocolo y toda la cosa. En fin, más bien soy muy relajado. Eso no lo podemos hacer con el norteamericano. Con el norteamericano promedio no podemos hacer eso. Ellos son en su casa muy individualizados. No podemos decir que no nos aman, que no aman a las demás personas. Sí, pero allá en su casa, yo aquí. Si le van a visitar, te visitan una horita, 40 minutos, en fin, puntualmente se llegó la hora y se fueron también. Entonces hay diferencias en ese sentido. Hermanos, habían de este tipo de tensiones en la iglesia en Éfeso por haber judíos y gentiles. En capítulo 2, versículos del 11 al 13, abordamos otro aspecto importante de tipo cultural. Bueno, según las antiguas creencias judías, los no judíos nunca podían participar en plenitud del pacto sin ser circuncidados. Recuerden que los judíos, todos, el pueblo de Dios, tenían que ser circuncidados al octavo día. Eso hacía que los creyentes o los gentiles que no eran circuncidados no podían participar de todos los asuntos de los judíos de manera tranquila. No les permitían, no eran aceptados. No eran aceptados. Ellos podían ser salvos guardando algunos mandamientos básicos, pero al ser circuncidados, mis hermanos, sí entonces eran introducidos en la comunidad de Israel y entraban a ser parte del pueblo del pacto de Dios. Solo cuando eran circuncidados. Antes no. Hermanos, estoy haciendo esto para que podamos acercarnos a la mayor comprensión posible de la unidad en la iglesia. En capítulo 2, versículos 14 al 16, allí te encuentras también con otro aspecto importante. Pablo escribe esta carta desde la prisión porque ha sido acusado falsamente de haber introducido a un no judío dentro del templo de Jerusalén. Eso lo puedes leer en Hechos 21-28. Pablo había sido acusado de eso, ¿cierto? Hacerlo más allá de cierto punto divisorio, es decir, que para ellos era una violación tan importante de la ley judía que los romanos incluso llegaron a permitir que los líderes judíos ejecutaran a los que violaran esa ley. Sin duda, los lectores de Pablo en Éfeso y en Asia sabían por qué Pablo estaba en prisión. Hechos 21, 27 y 29. Por cierto, para ellos, así como para Pablo, la barrera entre los judíos y los no judíos no podía ser un símbolo mayor que la pared divisoria del versículo 14. Mire lo que dice 2:14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, en el sentido de que no eran circuncidados, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quién la hacía? Los judíos. Entonces, hermanos, eso, claro, eso tenía una pared intermedia de división muy tremenda. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cristo nuestro Señor, versículo
14. Miren lo que dice. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Esa división que había entre judíos y gentiles, que no nos aceptaban, ni tampoco nosotros a ellos, digo nosotros por ser gentiles, esa pared fue derribada. ¿Quién la derribó? Cristo. ¿Haciendo qué cosa? La paz. Haciendo la paz. Hermanos, y nos estamos acercando cada vez más al concepto de la unidad en la iglesia. De hecho, mis hermanos, cuando estudiamos Efesios no encontraremos plural. No, señor. No encontraremos iglesias. No, señor. Vamos a encontrar la iglesia. Y lo vamos a probar en la misma escritura. Vamos a encontrar la iglesia. Mis hermanos, mis hermanas, es una contradicción que proclamemos ser cristianos, pero menospreciemos a otros hermanos que fueron salvados por la misma gracia que nosotros. Es una contradicción. Puede que otra iglesia, puede que otros hermanos no tengan la luz de la palabra que tú y yo tenemos. Pero te pregunto, si ese hermano te dice que Cristo es su Salvador, ¿qué vas a hacer con ese hermano? Puede que no tenga toda la luz, que no sea reformado, puede que no sea bautista, puede que no, en línea doctrinal o eclesial, pero si te dice que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a menospreciarlo? ¿O a menospreciarla porque no se reúne en la misma congregación? Hermanos, hermanas, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, pero voy con una más dura. Vives en un estrato 4, 5, 6. Yo vivo en un estrato 1. Ese es el estrato aquí. ¿Vas a menospreciarme por eso, hermano? Hermana, ¿me vas a menospreciar por eso? Otra. Tú eres profesional, pero hay un hermanito, una hermanita que es analfabeta. No sabe leer ni escribir. Y vive en un estrato 1. ¿Vas a menospreciarle por eso, hermano, hermana? ¿Vas a tenerle en poco? Si eso es así, quiero decirte que eso es diabólico y opositor al propósito de Dios. Cristo nuestro Señor derribó la pared que había entre gentiles y judíos de tipo cultural y religioso, haciendo la paz. Y ahora somos su iglesia. Y hermanos, vamos a dejar aquí por hoy. Próximo domingo estaremos mirando el punto E. Todas las cosas bajo los pies de Cristo.
capítulo 1, versículo 22. Todas las cosas bajo los pies de Cristo. Con una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué todas las cosas están puestas bajo los pies de Cristo? Eso lo veremos el próximo domingo. Hoy hemos hecho una introducción. Todavía no estamos en el tema. Todavía no estamos en el sermón. Hicimos solo una introducción. Así que les animo, mis hermanos, a no perderse lo que sigue. A no perderse por nada lo que sigue. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por derribar la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Te agradecemos por haber hecho la paz y haber hecho un solo pueblo de ambos pueblos. Te agradecemos, Señor, por ser tu iglesia. Y tan bella tu iglesia, tan hermosa tu iglesia. Sí, Señor, tu iglesia es hermosa porque el precio pagado fue tan grande, Señor. El precio pagado fue la sangre gloriosa de mi Señor Jesucristo. Por eso, Señor, somos la novia. Así nos dice Apocalipsis. Somos la novia y estamos esperando al novio, nuestro Señor. Él vendrá un día, como lo dice la Escritura, y lo creemos así, que Él vendrá un día por su novia. Señor, o sea que nos lleves de manera individual a muchos de nosotros por medio de la muerte física. No obstante, vamos para ver a la novia, la que está en el cielo. Señor, yo creo que ahora mismo la novia que está en el cielo, por los que ya partieron a tu presencia, están allí congregados para adorarte. Bueno, y ellos te adoran todos los días. Nosotros, una parte de los días que estamos en la tierra. Pero, Señor, creo que ellos te están adorando continuamente. Señor, gracias porque ellos son la novia y nosotros también. Somos una sola iglesia, tanto los creyentes que están ahora mismo en el cielo como nosotros que estamos aquí en la tierra todavía. Señor, por ellos y por nosotros, Cristo, nuestro Señor, fue a la cruz. Señor, te damos gracias en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.